Está reaccionando una vez más y reacciona de maneras muy diversas, ¿no? O sea, Sí. por un lado, creo que una foto es la que vimos hoy a la mañana, que era 100.000 personas en la Plaza de Cataluña gritando "no tenemos miedo", y además, sobre todo, la unidad de todo lo que es el arco político. O sea, era increíble ver una foto que era impensada 48 horas antes, la del presidente de España con el presidente de la región de Cataluña, pujas de referéndum de por medio, e inclusive amenazas mutuas, y sin embargo allí estaban todos. Más todo el arco político, de la derecha a la izquierda, estaban allí reunidos. Y la otra parte es la foto que vimos también recién, que acaban de transmitir Federico desde allá, que es ese movimiento antimusulmán. O sea, esa reacción minoritaria, por suerte, Minoritaria por suerte, sí. pero que existe también. Y que si hacemos un poquito de memoria y vamos al Reino Unido, cuando fueron los ataques de Manchester, de Londres, también la vimos en las calles de allá. Eso fue, claro, fue también una reacción minúscula. Pero, a ver, estas situaciones, este ataque, se da como una reacción de ISIS frente a su derrota militar. El ISIS fue muy rápido en reivindicar este ataque. Yo en un momento con Pepe Gil Vidal ayer dije, a ver si todavía no se la llevan de arriba, no se la atribuyen cuando en realidad no estuvieron programándola. ¿Cómo se ve esto? Bueno, fíjate que desde un primer momento las autoridades españolas hablan de la posibilidad de una célula y de red. O sea, hablaban Célula y así. red, sí, es verdad, sí, sí. Y eso termina de alguna manera de tomar forma a partir de lo que es Cambril a la noche. O sea, cuando ya allí se detecta, digamos, un nuevo tipo de ataque, o sea, un nuevo, mejor dicho, el mismo ataque, una nueva versión, digamos. Sí, sí, otro foco. Y es abatido directamente por los mozos, por la guardia militarizada allí de Barcelona. De Cataluña, perdón. Y en ese caso puntual ya comienza a hablarse de otro tipo de conformación en este plan de ataque. Sí. Ya no es un lobo solitario, ya no es alguien que alquiló una camioneta o dos para después atropellar y huir. Sí. Se comienza a hablar acerca de la posibilidad de que hubiera más ataques, que hubiera planificados otros golpes. Y se empieza a trazar el vínculo con lo que era una explosión que todos creían que había sido hasta ese momento, por lo menos sospechaban, un accidente de gas. Podría haber sido doméstico. El miércoles. El miércoles, un día antes, 24 horas antes. Sí. Y que cuando empiezan a indagar en lo que había pasado allí en los escombros, descubren no solamente dos cuerpos, sino además garrafas de gas y todo el material para fabricar una bomba casera. Ajá, ajá. O sea, lo que ocurrió el miércoles con esta explosión fue en Tarragona. Bien, y allí, bueno, eso dio pie a la idea de que estaban preparando, o el plan era, un atentado de mayor envergadura con explosivos. Exactamente. Que no se concretó por esta explosión. Esa es la hipótesis que trabaja el gobierno español y sobre todo en la hipótesis también de que estos ataques que vimos fueron ataques hechos a las apresuradas. O sea, se adelantaron ante la posibilidad de ser detectados. Algo parecido había pasado en su momento en marzo del 2016, en Bruselas, cuando la célula que atacó finalmente el subte y el aeropuerto tuvo que adelantar los planes de ataque, cuando había caído 24 o 48 horas antes uno de ellos, uno de sus miembros. Había sido atrapado por la policía, pues lo venían siguiendo desde el atentado de París, desde noviembre del año anterior. Sí. Entonces atacaron antes. La letalidad fue también alta, murieron cerca de 30 personas, pero quizás hubiera sido peor. Siempre está la hipótesis de que hubiera sido peor. ¿Cómo es posible que ISIS en el campo de batalla, en Siria, en Irak, esté en franco retroceso, esté prácticamente a punto de capitular y se provocan estos atentados en Europa? O sea, también hablábamos de muchos tentáculos de ISIS, pero bueno, puede tratarse de tentáculos de ISIS o puede tratarse de núcleos adherentes, simpatizantes, ideológicos, religiosos, que actúan por su cuenta. Y si hablamos de ISIS, Ricardo, hay que hablar de todo eso junto a la vez. O sea, porque ISIS fue, inclusive en su momento de mayor expansión, un núcleo duro, un núcleo central en lo que sería Siria e Irak. Sí. Pero después también un montón de organizaciones que le fueron jurando lealtad en distintos puntos del mapa. Y además también los simpatizantes, los famosos lobos solitarios, que nunca hicieron el viaje, que nunca hicieron quizás conexión ni siquiera con la organización, ni siquiera online, te diría, pero que sin embargo se sintieron parte y llevaban adelante los ataques por su cuenta, los famosos lobos solitarios. Sí. Ahora, estamos hablando de un núcleo duro que está comenzando a caer, por lo menos en el control territorial. Sí. Y que está empezando a transformarse posiblemente hacia un tipo de organización más tradicional, porque lo atípico era precisamente que fueran un gobierno.
Lo común es que actúen más en la clandestinidad, Claro. con células. Claro. Entonces, quizás estamos viendo una evolución de ISIS, una readaptación hacia ese formato más tradicional del terrorismo. Pues claro, porque militarmente no tienen muchas chances ya. Las diversas coaliciones que los enfrentan los están derrotando. Esto que ha ocurrido en España es, obviamente, es muy grave. Es el primer atentado luego de bastante tiempo, pero parece replicarse hoy en Finlandia, parece replicarse hoy en Alemania, no con la envergadura que ha tenido el de Barcelona, pero ha habido ataques allí que tendrían un cariz terrorista. Sí, en el caso de Alemania la policía se apuró en aclarar que no era, digamos, no por era. ese lado. Ah, Sí. bueno. En el caso de Finlandia es más dudoso, todo parecería indicar más la modalidad del lobo solitario, del atacante que se, digamos, agrede con lo que tiene más las armas útiles, digamos, a mano, en este caso un cuchillo, un bate, según lo que se hablaba. Sí. Pero que es rápidamente neutralizado por la policía. Finlandia es un país que hasta el momento se había mantenido relativamente al margen de los ataques de ISIS, pese a formar parte de la coalición internacional, estar muy cerquita de otros países que sí habían sufrido ataques en carne propia. No había sufrido tampoco ataques, sí hubo un episodio con cuando apuñalaron al candidato hace unos años, en 2012, el actual jefe de gobierno, Sí. pero que no había quedado del todo claro bien de que había sido esa situación. Lo concreto es que no se sabe todavía ahora el grado de vinculación que tiene este atacante con ISIS, si es simplemente un copycat a partir, digamos, de lo que vio que pasa natural y se inspiró y lo hizo. Parece raro que sea algo planificado porque un atacante solo, en el medio de un paseo turístico, porque siempre el blanco es el mismo. Si uno se puede prestar atención, el blanco es los lugares concurridos, los lugares turísticos en lo posible, en donde se pueda causar el mayor número de víctimas hasta que sean atrapados por la policía, neutralizados. Utilizando bombas caseras o utilizando cualquier otro elemento que pueda causar destrucción, como hemos visto lamentablemente, camiones, furgonetas, automóviles, etcétera. De hecho, en Cambrils creo que utilizaron un automóvil directamente, Sí. un Audi A3. Y allí, de acuerdo con la información que estábamos recogiendo de Reuters, de AP y también de La Vanguardia, allí los mozos de escuadra mataron a 4 terroristas, entre ellos el que nosotros la filmación que estuvimos transmitiendo cuando matan a uno de ellos. Bueno, evidentemente está toda la fuerza de seguridad involucrada en esta cuestión. También se informa que una mujer policía fue la que mató a 4 de los terroristas en Cambrils. Bueno, pero como sea. Y uno de ellos era el conductor de la camioneta, según la información que está Según la dando información que está, vueltas sí. en estos momentos, lo cual lo vincularía directamente ya a la red. O sea, ya directamente estaríamos hablando de Cambrils y de Barcelona como parte de un mismo lugar y faltaría conectar eso con ese lugar, esa casa que explotó en Tarragona, muy cerquita también de allí. Bien, también hay que tener en cuenta que hay 4 prófugos por lo menos. Sí. Y que estamos hablando de una célula de ¿cuántas personas? 10, por lo menos. Contabilizadas. Contabilizadas, por lo No menos. sabemos si hay más. O sea, serían muchos lobos solitarios o en todo caso sería lo que te comentaba antes, una célula que a lo mejor no recibe instrucciones, no ha recibido instrucciones directas del comando ISIS, pero que por afinidad, por lo que habíamos hablado antes, bueno, va adelante con estos atentados. Sí. Tal vez sean los más difíciles de detectar. Sí. Tal vez sean más difíciles de detectar. Y siguiendo, digamos, con una lógica un poco intuitiva, un poco en base a lo que se sabe hasta el momento, podemos hablar quizás de algún tipo de ataque de célula que alguna vez perteneció a ISIS o que alguna vez tuvo una vinculación con ISIS, porque estamos hablando ya de un explosivo que se estaba preparando, con lo cual, evidentemente, hubo algún error en la manipulación que determinó que explotaran esas garrafas y se previó algo peor, digamos, ¿no? Pudo haber sido algo mucho peor ese ataque en la Rambla. Claro. Pero estamos hablando ya de una logística y una preparación. El robo de 2 camionetas, un tercer auto que estaba ahí en Cambrils, las bombas esas armadas en forma artesanal con garrafas. Ya hay una logística diferente. Bien, muchas gracias, María.